Bien dijo nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo sopla donde quiere y hoy parece estar soplando nuevamente y con mucha fuerza en la Iglesia Católica. Llegó el cardenal Müller al sínodo de los obispos y llegó con mucha fuerza. El cardenal Müller el pasado 14 de octubre del presente año dio unas declaraciones al periódico italiano La Nueva Bussola Quotidiana y en él expresó muchas de las inquietudes que tiene el cardenal, y no solamente el cardenal, sino muchas personas de fe y de sana doctrina. El Señor Jesucristo nos hizo una promesa antes de partir de este mundo y dijo que nunca nos dejaría solos y que siempre nos enviaría la asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, hoy nos ha enviado la asistencia del Espíritu Santo a través de este cardenal, quien ha dado una declaración y unas palabras también a todos los asistentes del sínodo y en ellas expresa sus preocupaciones y sus temores acerca de lo que puede acontecer y de los cambios tan drásticos y que no van conforme a las escrituras de la sana doctrina. Pedimos disculpas a las personas que de pronto se sientan ofendidas por la temática que vamos a tratar, pero lo hacemos con todo cariño y pretendemos aquí es poner en conocimiento todos los puntos de vista desde las personas que están a favor del sínodo, de las personas que también tienen sus prevenciones del sínodo y sobre todo de las personas que de verdad tienen algún grado de autoridad en la iglesia, como por ejemplo es este cardenal que fue prefecto para la doctrina de la fe. Estimados amigos, los saludamos en el nombre de Cristo, de Jesús y de María, deseándoles muchas, pero muchas bendiciones. Como lo estamos diciendo, el pasado 14 de este mes se inició en Roma la otra fase del llamado sínodo, de la sinodalidad. Y como hecho curioso podemos destacar o podemos concluir o decirles a ustedes que la mayoría, en su inmensa mayoría, más del 90% de los cardenales convocados para dicho sínodo, para dicha reunión, llegaron de gala, de vestido de traje. Sin embargo, el cardenal Müller llegó vestido como un auténtico cardenal. ¿Y qué hizo? Hizo un discurso, dirigir unas palabras a los asistentes y habló seriamente y fuertemente, pero con amor y con humildad acerca de muchas cosas que están sucediendo en el sínodo. Dijo también que el sínodo de la sinodalidad era presentado como un gran evento de escucha, de diálogo, de discusión, de inclusión en la iglesia, pero que lo cierto es que este sínodo tiene de todos menos de ser un verdadero encuentro de escucha y de diálogo. Y pues todos aquellos que tienen sus reparos y ven en el sínodo desde la otra y ven en el sínodo desde otro punto de vista, no son tenidos en cuenta ni son escuchados. Pero, ¿qué más ha dicho este cardenal Gerhard Müller? ¿Pero qué más ha dicho el cardenal Gerhard Müller? En una extensa entrevista ofrecida por el cardenal a Ricardo Cassioli, director de la Bussola Quotidiana, el prelado abordó temas fundamentales que afectan a la iglesia actual, haciendo especial énfasis en la necesidad de perseverar en la fe a pesar de los tiempos de confusión. Müller, que ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó su preocupación por la ambigüedad doctrinal que se ha instalado en algunos sectores de la Iglesia Católica. Veamos aquí apartes de la entrevista concedida del cardenal Müller a el periódico La Bussola Quotidiana. En su extensa entrevista ofrecida por el cardenal Gerhard Müller a Ricardo Cassioli en el marco de los encuentros de La Bussola Quotidiana, el prelado abordó temas fundamentales que afectan a la iglesia actual, haciendo especial énfasis en la necesidad de perseverar en la fe a pesar de los tiempos de confusión. Müller, que ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó su preocupación por la ambigüedad doctrinal que se ha instalado en algunos sectores de la alta jerarquía. Refiriéndose al Evangelio de San Mateo 24, versículos 11 al 13, donde se menciona la aparición de falsos profetas y el enfriamiento del amor, Müller señaló: este pasaje parece escribir con precisión lo que estamos viviendo hoy.
vemos cómo surge la confusión y cómo muchos pierden el fervor de su fe. Pero el Señor nos dice claramente que quien persevere hasta el final, ese será salvo. El cardenal también recordó que la perseverancia no es algo que los fieles puedan lograr por sí mismos, sino que es un don de Dios. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Es Él quien nos da la fuerza para seguir adelante, especialmente cuando las pruebas y las tentaciones nos agobien, concluyó el cardenal. En ese sentido, Müller destaca que la perseverancia es clave para superar la desilusión y el desánimo que pueden surgir en tiempos con tantas dificultades propias como son las debilidades de los demás dentro de la comunidad cristiana. Abordó también el cardenal el tema de la confusión doctrinal y de las ambigüedades y dijo, durante la entrevista, el prefecto emérito de la doctrina para la fe abordó la creciente confusión doctrinal dentro de la Iglesia que califica como una amenaza real para la unidad de los fieles. Recuerda las palabras del difunto cardenal Carlos Caffiarra, quien ya había advertido de que quien no vea la confusión actual es porque está ciego. El cardenal Müller criticó la falta de claridad en algunos aspectos fundamentales de la doctrina, señalando que hay quienes parecen querer construir una iglesia a la medida de sus propios deseos, lo que conduce a una peligrosa deriva de la fe. En particular, se refirió a las tensiones que han surgido en torno a la figura del Papa y las interpretaciones contradictorias de su magisterio. Müller indicó que, aunque la figura del Papa es central para la Iglesia, no debe confundirse con la institución del papado en su conjunto. Es fundamental distinguir entre el papado y el Papa como individuo. Los papas son personas diferentes, con sus propias fortalezas y debilidades, y no están exentos de errores en sus decisiones humanas, dijo el cardenal. El cardenal explicó que la misión del Papa, tal como Cristo la encomendó, tal como Cristo la dejó, tal como Cristo se la dijo a Pedro, es confirmar a todos los hermanos en la fe y a los fieles. Pero aseguró que ningún papa debe actuar de manera completamente autónoma, sino que necesita tomar y contar con buenos consejeros que le ayuden a discernir las mejores decisiones para la Iglesia. En este sentido, subrayó la importancia del equilibrio entre el Papa y el colegio cardenalicio, así como el valor de las instituciones eclesiales, como el sínodo de los obispos, para garantizar que la unidad y la fidelidad a la doctrina se mantengan siempre. También habló acerca del papel de los fieles y de la perseverancia. En cuanto a los fieles que se sienten desorientados por la falta de claridad doctrinal, Müller los anima a buscar consuelos y fortaleza en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia y en las enseñanzas de los grandes teólogos y padres de la Iglesia. Es necesario leer y estudiar la Biblia, el catecismo y los grandes documentos del magisterio. También es fundamental recurrir a las obras de teólogos de renombre como San Agustín, Santo Tomás Aquino o San Juan Enrique Newman, entre otros, dijo el cardenal Müller. Müller también hizo un llamado a los fieles para que recen por sus pastores y para que apoyen a los obispos y sacerdotes que se esfuerzan por ser guías firmes en la defensa de la fe. Reconoce que en la historia de la Iglesia han habido momentos en los que incluso la mayoría de los obispos no han estado a la altura de los desafíos, como en los tiempos de la herejía ariana, pero asegura que la verdad siempre prevalece. Y dijo el cardenal, hemos tenido algunas situaciones en la historia de la Iglesia cuando incluso la mayoría de los obispos no han sido buenos, como en los tiempos del arrianismo, o por ejemplo, aquí en Alemania e Inglaterra durante la Reforma Protestante, los obispos no fueron capaces de dar una respuesta o resistir a los nuevos errores que surgían dentro de la Iglesia. Sería muy importante encontrar obispos con una gran estatura, que conozcan la doctrina de la Iglesia y que no están interesados en hablar según el gusto de la mayoría. Qué importante estas palabras del cardenal Müller, cómo está motivando a los obispos buenos de sana doctrina para que se mantengan firmes en la fe, para que cueste lo que cueste, defiendan las enseñanzas de la sana doctrina y de la Iglesia Católica, del magisterio que siempre ha sido el sendero, que siempre ha sido la ruta que nuestro Señor Jesucristo nos marcó.
El cardenal Müller también habló sobre la misión de la Iglesia y dijo y advirtió sobre los peligros de su enfoque meramente horizontal del cristianismo, que reduzca la fe a un esfuerzo por mejorar el mundo temporalmente sin tener en cuenta el verdadero propósito de la vida cristiana, la salvación. Mejorar al mundo es una buena cosa, pero no es la salvación, afirmó el cardenal Müller. La salvación es superar la distancia que existe entre Dios y nosotros a causa del pecado. En este sentido, criticó que algunos dentro de la Iglesia pongan más énfasis en cuestiones sociales y políticas como el cambio climático o la migración, que en la misión fundamental de la Iglesia, que es llevar a las personas a la salvación. Según el cardenal, estas son cuestiones que corresponden en primer lugar al Estado y a los políticos, mientras que la misión primordial de la Iglesia es la salvación eterna de todas las almas. Y ahí tiene mucha razón el cardenal. Ahora en la Iglesia Católica no se habla de la salvación de las almas, no se habla de la conversión, no se habla de abandonar el pecado, no se habla ya de Cristo, sino se habla de ecología, de Pachamama, se habla de nuevos ritos amazónicos, pero no se está hablando de la visión propia de la Iglesia, que es la salvación de las almas. También el cardenal Müller ratificó que Cristo es el único Salvador. Müller también se refirió al relativismo religioso, que considera que todas las religiones son igualmente válidas para alcanzar a Dios. Jesucristo es el único Salvador, insistió. No todas las religiones son iguales, ni todas llevan a Dios. Solo a través de Cristo podemos ser salvos. Y esto es una afirmación hecha no por los hombres, sino por el mismo Dios, afirmó el cardenal. Y dijo que aunque la Iglesia reconoce que personas de otras religiones pueden ser salvadas, esto no significa que todas las creencias sean iguales o verdaderas. El cardenal concluyó afirmando la importancia de la evangelización y del testimonio cristiano en un mundo actual. Y dijo, Jesús ha dado su vida por nosotros y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a ser testigos de la verdad que es Cristo, el único camino que lleva a la vida eterna. Realmente han estado profundas las palabras del cardenal Müller. Tiene toda la razón el cardenal Müller. En la Iglesia Católica, como ya dijimos, no se está hablando actualmente de salvación de las almas, de cambio de vida, de conversión, de Cristo. Se está hablando de otros temas que pueden ser muy importantes, pero por ejemplo, para el tema social está el gobierno, para el tema de atención humanitaria está el gobierno, que tiene sus entidades, que tiene todos sus recursos financieros, económicos, humanos para atender esas crisis. Pero para la crisis espiritual, para la crisis del alma, está la Iglesia Católica, que es la que sabe de crisis del alma y es la que debe tomar la batuta, es la que debe confirmarle la fe a los hermanos y es la que debe señalar el camino de salvación que dejó Cristo Jesús. No en la ecología, no en la Pachamama, no en los nuevos ritos amazónicos, porque ahí no está Cristo. Y han dicho por ahí últimamente en entrevistas que todas las religiones conducen a Dios. Esto es falso. No todas las religiones conducen a Dios. Es decir, ¿el satanismo también conduce a Dios? No. ¿Buda conduce a Dios? No. ¿Todas las religiones llevan a Cristo? No, necesariamente no. ¿El hinduismo cree en Dios? No. Entonces, no todas las religiones conducen a Dios. Esto es un error, esto es una falacia, esto es una mentira y no sé por qué nosotros los católicos nos estamos quedando callados. Es hora de despertar. No todas las religiones conducen a Dios, no todas las religiones salvan. La única que salva, la única en la que dejó el depósito de la fe Cristo Jesús fue en la Iglesia Católica y es la única que tiene los sacramentos válidos para la salvación. Por tanto, hermanos, les recuerdo, no todas las religiones salvan, no todas las religiones conducen a Cristo. Sí conducirán a otros dioses, dioses con D minúscula, pero no al Dios con D mayúscula, que es Dios Cristo Salvador.